La tormenta se desató con furia inesperada, cubriendo las montañas con un manto blanco que parecía interminable. La nieve caía con una violencia descomunal, el viento aullaba y la visibilidad era prácticamente nula. José trataba de caminar, pero su pierna había cedido bajo el peso de la caída y el frío implacable. El dolor era insoportable y la soledad lo envolvía como un pesado manto. No había señales de vida a su alrededor, solo el ruido ensordecedor del viento y el crujido de la nieve bajo su cuerpo. José sabía que el tiempo se le agotaba, pero lo peor de todo era que estaba atrapado en un lugar tan remoto que nadie podría encontrarlo a tiempo. En ese instante de desesperación, un sonido familiar cortó el aire. Max, su dogo argentino, estaba allí. Max no dudó un solo segundo. Él había aprendido, desde cachorro, a leer a su dueño, a comprender su dolor y su necesidad de ayuda. José lo miró, los ojos llenos de gratitud y miedo. El perro, con la mirada fija, se acercó y se acostó junto a él, como si dijera: «No te preocupes, no te dejaré». Max sabía que no podía hacer mucho en ese momento, no podía cargar a José hasta el refugio más cercano, pero sí sabía lo que debía hacer. Con un último vistazo a su dueño, Max dio un paso atrás, respiró profundamente y comenzó a correr, sin importarle el viento que azotaba su rostro. El destino de José dependía ahora de su lealtad, su coraje y su valentía para enfrentar lo imposible. La relación entre José y Max había sido forjada con años de aventuras y compañerismo. Desde que José adoptó a Max en el refugio, sabían que serían inseparables. José, un amante de la naturaleza, había recorrido incontables veces los senderos de las montañas y los bosques, siempre acompañado de su fiel amigo, Max, un dogo argentino con un instinto protector fuera de lo común. Juntos enfrentaron lluvias, vientos y noches frías, siempre superando los obstáculos con el coraje y la confianza que solo ellos compartían. Aquella tarde, mientras caminaban por un sendero que José conocía bien, una tormenta de nieve inesperada los atrapó. El clima cambió de manera drástica, de un cielo despejado a una tormenta feroz que oscureció el paisaje en cuestión de minutos. José, confiado en su experiencia, trató de mantener el rumbo, pero las condiciones empeoraron rápidamente. Al intentar avanzar, perdió el equilibrio y cayó, lastimándose la pierna contra una roca afilada. Max, que siempre había estado alerta a cada movimiento de su dueño, de inmediato se dio cuenta de que algo estaba mal. Al ver a José herido y atrapado en medio de la tormenta, el perro reaccionó con rapidez. En lugar de quedarse cerca de él, algo dentro de Max le dijo que debía actuar. La vida de José dependía de él, y Max no podía dejarlo atrás. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia el refugio más cercano, decidido a traer ayuda a su dueño. La tormenta había llegado de manera impredecible, sin darles tiempo a José y a Max para prepararse. Una calma tensa se había apoderado de la escena mientras el viento comenzaba a levantarse, cargado de nieve. José, un hombre fuerte y acostumbrado a la naturaleza, no había anticipado que el clima cambiaría tan rápidamente. La nieve comenzó a caer de manera violenta, cubriendo el sendero con una capa espesa y peligrosa. El frío se intensificaba y Max, que siempre había estado alerta, miraba a su dueño con una cierta inquietud. «Creo que debemos refugiarnos, Max», dijo José mientras trataba de mantener la calma. A pesar de su experiencia, las condiciones eran cada vez más difíciles. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, la tierra bajo sus pies se volvió traicionera. Una roca resbaladiza cubría el sendero, y al intentar avanzar, José perdió el equilibrio y cayó de lado, golpeando fuertemente su pierna contra una roca afilada. El dolor fue inmediato y cegador. José gimió, tratando de levantarse, pero la pierna herida no respondía.
Al mirarla, se dio cuenta de que no podría caminar. Los huesos de su pierna derecha estaban claramente rotos y la sensación de impotencia lo envolvía. El viento aumentaba su fuerza y la nieve seguía cayendo implacablemente. En ese instante, José supo que se encontraba en una situación crítica. La tormenta no daba tregua y él estaba a miles de metros de cualquier tipo de ayuda. Max comenzó a dar vueltas alrededor de su dueño como si intentara comprender la gravedad de la situación. Su lealtad y amor incondicional eran evidentes en su comportamiento. José lo miró a los ojos, y en ese momento el perro comprendió. No había palabras necesarias entre ellos. Max sabía que debía hacer algo. José intentó tranquilizar a Max, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar. «Max, necesito que vayas», murmuró José con voz temblorosa. En sus ojos brillaba la desesperación, pero también la esperanza de que, de alguna manera, su fiel compañero sería capaz de salvarlo. Max no se movió, sino que se acercó y se tumbó junto a su dueño, como si esperara instrucciones. Los dos se miraron en silencio, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. Max sabía que el momento había llegado. Durante años había sido el protector, el compañero fiel de José, pero ahora, en este momento de desesperación, la responsabilidad recaía sobre él. Debía salir, encontrar ayuda y regresar lo más rápido posible. Sabía que no podía llevar a José consigo, pero podía hacer lo que mejor sabía hacer: correr y guiar a los rescatistas hasta donde se encontraba su dueño. José, a pesar de su dolor, intentó quedarse lo más tranquilo posible. Sabía que Max haría lo que fuera necesario, pero el miedo comenzó a invadirlo. Si algo le pasaba a Max, no tenía otra esperanza. Sin embargo, Max se levantó y, con un último vistazo a José, comenzó a correr por la senda cubierta de nieve. José sintió que su corazón se aceleraba, y por un momento, el miedo y la incertidumbre casi lo ahogaron, pero en el fondo sabía que Max no lo dejaría solo. Max corrió con determinación, sus patas hundiéndose en la nieve mientras se adentraba en la tormenta. El viento golpeaba su cara, pero él no se detuvo. Sabía que debía encontrar ayuda, que la vida de José dependía de su habilidad para superar este desafío. A pesar de lo difícil del terreno, de las rocas cubiertas de hielo y la nieve que lo cegaba, Max avanzaba sin vacilar, guiado únicamente por el instinto y la lealtad que siempre había sentido por su dueño. El camino era largo y la nieve dificultaba su progreso. Cada paso que daba parecía ser más difícil, pero la determinación de Max lo mantenía en movimiento. La tormenta no perdonaba, y el frío se volvía cada vez más intenso. Max sabía que no podía rendirse. José lo necesitaba, y él estaba dispuesto a atravesar lo que fuera necesario para salvarlo. Las horas pasaban, y la visibilidad se reducía cada vez más. Sin embargo, Max continuaba su marcha, siempre con los ojos fijos en el objetivo: encontrar ayuda para su dueño. A lo lejos pudo ver algunas luces como una señal de esperanza. Sabía que estaba cerca de un refugio o de algún puesto de rescate. La sensación de alivio invadió su cuerpo, pero no podía permitirse relajar la guardia. Aceleró su paso, sin perder de vista el camino, y llegó al campamento de rescate justo cuando la tormenta parecía alcanzar su punto más fuerte. Los rescatistas, sorprendidos por la llegada del perro, se dieron cuenta rápidamente de que algo grave había sucedido. Max, con su mirada decidida y su actitud seria, no dejó de guiarlos hacia el lugar donde José se encontraba atrapado. En ese momento, la valentía de Max se hizo más evidente que nunca. La tormenta asolaba el despiadado paisaje. La nieve caía con fuerza, cubriendo rápidamente el camino que Max había recorrido tantas veces con José. El viento rugía en su rostro, golpeando su piel y dificultando la visibilidad. Pero
A pesar del mal tiempo, Max no se detuvo. Su misión era clara: encontrar ayuda para José antes de que la tormenta lo venciera. Cada paso que Max daba era una lucha contra el viento y la nieve. Sus patas estaban encorvadas en la nieve profunda, lo que dificultaba su avance. El frío le mordía la piel, pero no se detenía. El instinto lo guiaba, y sabía que su dueño, su mejor amigo, lo necesitaba más que nunca. José estaba solo, heredado y vulnerable, y Max era su única esperanza. El tiempo parecía ralentizarse a medida que Max avanzaba en la tormenta. La oscuridad lo dominaba, y el viento era tan fuerte que no podía oír sus propios pensamientos. Sin embargo, Max no se dejaba vencer por su entorno. La lealtad de José era más fuerte que cualquier obstáculo natural. Cada vez que sus músculos empezaban a cansarse, pensaba en José, en su dolor y sufrimiento, y eso lo impulsaba a seguir adelante. La nieve seguía cayendo sin parar, pero Max ya había recorrido ese terreno antes, junto con José. Conocía los caminos, las piedras, los árboles caídos y cómo el viento afecta la nieve en las montañas. Max avanzaba con velocidad y precisión, guiado por el recuerdo de sus viajes anteriores. Aunque la tormenta era más feroz que cualquier otra que hubiera enfrentado, Max sabía que no podía detenerse. De repente, un viento más fuerte que los anteriores lo golpeó de frente, y Max se vio obligado a detenerse un momento. La nieve volaba por el aire, cubriéndolo todo de un blanco cegador. No podía ver más allá de unos pocos metros, y la ruta que conocía también ahora parecía un terreno desconocido. Pero Max no se desanimó. Miró hacia adelante con determinación, como si supiera que su misión estaba a punto de alcanzar su clímax. El frío era insoportable, y la desesperación comenzó a apoderarse del corazón de Max. Pero solo después de eso, lo destrozó. Sabía que debía llegar al campamento de rescate lo antes posible. El tiempo de José se agotaba, y Max sabía que si no encontraba ayuda a mano, podría ser demasiado tarde. A medida que avanzaba, el viento daba la bienvenida con ráfagas imponentes. En un instante, Max se encontró en un terreno más empinado, donde las rocas cubiertas de hielo dificultaban aún más su avance. Sin embargo, Max no se detuvo. En lugar de ser un obstáculo, las rocas se convirtieron en una oportunidad para demostrar su agilidad y habilidad. Salta entre las piedras con destreza, usando tu fuerza y experiencia para superar cada desafío que se presente. Cada paso era más difícil que el anterior, pero Max siguió avanzando. Los pensamientos de José y la visión de su rostro heredado lo mantuvieron concentrado, sabiendo que no podía permitirse hablar. La tormenta rugía a su alrededor, y el frío le hería los huesos, pero su lealtad y su valentía nunca flaquearon. Tras lo que pareció una eternidad, Max empezó a vislumbrar luces a lo lejos. La esperanza renació en su pecho al acercarse a la base de rescate. Sabía que no podía llegar a José solo, pero había cumplido con su parte del trato. Allí estaba, y ahora dependía de los rescatistas continuar con la misión. El campamento estaba bien protegido, pero entonces la tormenta azotó con fuerza. Max se acercó a los rescatistas, con el cuerpo cubierto de nieve, las patas cansadas pero decididas. Me paré frente a ellos, ladrando con fuerza, con la esperanza de que su mensaje fuera claro. Los rescatistas, sorprendidos por la llegada del perro, comprendieron rápidamente la gravedad de la situación. Max estaba allí por una razón, y no podía dejarla pasar. «¡Nos guía hacia José!», gritó uno de los rescatistas mientras se preparaban para seguir a Max. Sabían que el perro tenía todo lo posible para salvar a su dueño, y ahora dependía de ellos completar la misión. Sin perder tiempo, la pequeña brigada de rescatistas empezó a seguir a Max. El perro, a pesar del cansancio,
seguía liderando el camino, como un guía experimentado que conocía el terreno a la perfección. Max avanzaba sin dudar, buscando el camino correcto para llevar a los rescatistas hasta José. La tormenta seguía rugiendo, pero la presencia de los rescatistas y de Max le dio un rayo de esperanza a José, quien no podía permanecer consciente. Cuando llegué junto a los rescatistas con Max al frente, una mezcla de alivio y gratitud lo invadió. Sabía que había sobrevivido gracias a la valentía de su perro, y no pudo evitar sentirse abrumado por la inquebrantable lealtad que Max le había demostrado. El viento rugía con fuerza, pero Max no se detenía. Sus pasos, aunque cansados, seguían firmes. La tormenta había empezado a amainar un poco, pero la nieve seguía cayendo con fuerza. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a salvar a José, pero aunque el agotamiento lo dominaba, no podía darse por vencido. Hacia el sur, los rescatistas corrían tras él, siguiendo su rastro. Sabían que la tormenta no era su único enemigo. El terreno peligroso, las bajas temperaturas y las horas perdidas podrían costarle la vida a José si no llegaban a tiempo. Pero la valentía de Max le quita la esperanza. Este perro, que había viajado a través del frío y el viento sin descanso, lo guió hacia su destino con la misma determinación con la que había iniciado su misión. Mientras avanzaban, Max miraba al aire, oliendo el rastro que había quedado en la nieve y que los condujo al lugar exacto donde estaba José. Había superado el terreno escarpado, las rocas y la nieve profunda. Ahora estaba a punto de darle esperanza a su dueño, a quien había jurado proteger en todo momento. Al llegar a una curva, la silueta de José apareció a lo lejos. Yacía en la nieve, cubierto por una manta térmica, pero aún parecía débil, casi inconsciente. La pierna de José seguía inmovilizada y el frío lo dejaba exhausto. Pero su rostro, aunque cansado, reflejaba un brillo de alivio al ver la llegada de Max. ¡José!, gritó un grupo de rescatistas, corriendo de un lado a otro. Max se unió a ellos, corriendo hacia José con un leve ladrido de alegría, como si supiera que su misión no había terminado. José extendió una mano temerosa hacia su perro, y Max se acercó de inmediato, deseando que su amigo lo acariciara, como si le confirmara que todo iba a salir bien. «Lo lograste, Max», le dije a José, susurrando a menudo. Su voz era débil, pero en sus ojos había una mirada de inmensa gratitud. Sabía que su vida, en ese momento, estaba a salvo gracias a Max, quien había viajado kilómetros, luchado contra la tormenta y enfrentado el frío sin dudarlo ni un segundo. Los rescatistas entraron rápidamente en acción, evaluando la situación de José y asegurándose de que su condición era estable. Uno de los rescatistas comenzó a administrarle primeros auxilios mientras intentaba estabilizarlo. La mirada de Max permaneció fija en José, observando cada movimiento con la misma intensidad que había mostrado durante todo el viaje. Max había cumplido su misión, pero su lealtad seguía siendo inquebrantable. José intentó sentarse, pero el dolor en la pierna lo obligó a volver a sentarse. Mientras tanto, Max no lo soltó, aunque se dejó caer junto a su dueño, como si no quisiera perderlo de vista ni un segundo. No hacían falta palabras. El vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier decisión que pudieran tomar. Con el equipo de rescate trabajando rápidamente, la temperatura comenzó a bajar aún más, pero la presencia de los rescatistas y Max llevaba algo de abrigo. José fue colocado cuidadosamente en una cama térmica y los rescatistas comenzaron a caminar hacia el campamento base. El viaje de regreso sería peligroso, pero al menos ahora tenían la certeza de que José sobreviviría. Max caminó hacia el sur, guiando el camino, siempre atento. Era un perro de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas.
A medida que avanzaban, los rescatistas no dejaban de admirar la valentía de Max. Sabían que, en todo caso, el rescate habría sido mucho más difícil, si no imposible. A medida que avanzaban, José empezó a sentir cómo el calor volvía poco a poco a su cuerpo. La cama térmica lo mantenía a salvo y los primeros auxilios empezaban a surtir efecto. Aún le dolía la pierna, pero el alivio de estar a salvo lo mantenía consciente. El rostro de Max, que lo miraba con sus ojos leales, lo tranquilizaba más que cualquier palabra. El perro lo acompañó durante todo el proceso, sin dudar ni un segundo en arriesgar su vida por él. «Gracias, Max. Gracias por no soltarme», susurró José, sin poder contener las lágrimas. No había palabras suficientes para agradecer a su amigo por darle otra oportunidad de vivir. El equipo de rescate, aunque exhausto, siguió avanzando con determinación. Sabían que lo peor había pasado, pero se sentía un alivio en el aire. El vínculo entre José y Max era evidente para todos los presentes. En tierra era un perro y su dueño, era un héroe y su salvador, unidos por una amistad inquebrantable. El campamento de rescate estaba a pocos kilómetros del lugar donde José había caído, pero el viaje de regreso a Iba fue fácil. Aunque la tormenta había amainado, el viento seguía soplando con fuerza y la nieve cubría el suelo de forma impredecible. La temperatura seguía bajando y el peligro de hipotermia persistía para José, quien estaba exhausto y débil tras varias horas de exposición al frío extremo. Los rescatistas sabían que debían actuar con rapidez, pero también con precaución. José había sido estabilizado lo antes posible, pero su pierna rota requería atención médica inmediata. Mientras los transportaban, los rescatistas no podían evitar sentir una profunda admiración por Max. El perro había sido el primer héroe de esta historia, guiando a los rescatistas y, sobre todo, manteniendo a José con vida durante las horas más difíciles. La camilla en la que José iba se estiraba era ligera, pero su peso, sumado a las condiciones extremas del terreno, hacía que el avance fuera lento. Max caminaba delante, asegurándose de que el camino estuviera despejado y guiando a los rescatistas hasta el refugio más cercano. El perro avanzaba con paso firme, como si supiera que no podía permitirse descansar hasta que José estuviera a salvo. Cada paso de los rescatistas era sencillo. Las rocas cubiertas de hielo y la nieve acumulada dificultaban el avance. La presión del viento los empujaba hacia atrás, obligándolos a descansar con frecuencia para reorientarse. José, a pesar de estar envuelto en mantas térmicas y recibir atención médica básica, sintió cómo el frío lo envolvía de nuevo y su energía comenzó a disminuir. Pero había algo que lo mantenía con vida: la presencia constante de Max. El perro no se separó de su dueño ni un segundo. Max caminaba junto a José, mirando a los rescatistas con atención constante, como si les asegurara que todo estaba bien. En esos momentos, Max no era solo un perro, sino un guardián que había prometido proteger a José por todas partes. Aunque estaba agotado por su propio viaje, el vínculo que compartían los mantenía vivos y esperanzados. El viento comenzó a arreciar con más fuerza a medida que se acercaban al campamento, lo que dificultaba su marcha. Los rescatistas procedieron con cautela, sabiendo que cualquier resbalón o caída podría ser fatal en estas condiciones. Max continuó liderando el camino, abriendo la ruta donde el viento y la nieve cesaban, manteniendo viva la esperanza para José. Finalmente, tras varias horas de avance, el campamento de rescate apareció en el mar, una pequeña estructura que ofrecía refugio del viento implacable. Los rescatistas sintieron un alivio palpable, pero también sabían que el trabajo aún no había terminado. José necesitaba atención médica urgente y el tiempo se agotaba. Los rescatistas tomaron la carretera y comenzaron a avanzar hacia el campamento.
Max se levantó de nuevo, corriendo unos metros delante de ellos, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera listo para la llegada de José. Cuando finalmente llegaron al refugio, los rescatistas se apresuraron a meter a José dentro, donde lo esperaba un equipo médico que rápidamente comenzó a trabajar en su estabilización. Max permaneció a raya, atento a cada movimiento. Nadie lo había invitado a entrar, pero sabía que su trabajo no había terminado. Quédese allí, en la puerta del refugio, observando. Se sentó sobre sus patas traseras y miró hacia el interior, donde pudo ver a José recibiendo atención. En ese momento, Max se dio cuenta de que había cumplido su misión, pero que su labor como protector aún no había terminado. Los médicos comenzaron a trabajar rápidamente en la pierna de José, estabilizándolo lo mejor posible. Aunque José permanecía débil y semi-inconsciente, pude sentir el alivio de estar fuera de peligro. A un lado, los rescatistas y el equipo médico trabajaban sin descanso para asegurar que su condición mejorara. Max permaneció vigilante, sin separarse de José, como siempre, como un verdadero guardián. Cuando José despertó en la tienda de campaña del campamento, todo parecía estar más tranquilo. El ruido del viento y la tormenta había cesado, y el frío había sido sustituido por un calor reconfortante, gracias a las mantas térmicas y al equipo médico que lo rodeaba. Sintió una leve presión en su pecho, y al abrir los ojos se dio cuenta de que Max estaba acostado a su lado, observándolo con sus ojos atentos, como si nunca lo hubiera dejado. José intentó sonreír, pero el dolor en su pierna rota lo hizo agachar la cabeza, recordándole lo que había sucedido. Recordaba la caída, el frío abrasador, la nieve que cubría el sendero y finalmente la angustia de estar atrapado. Pensó que no lograría sobrevivir, pero Max había hecho lo imposible. Max había corrido a través de la tormenta, enfrentado el frío y los obstáculos, y había llevado a los rescatistas hasta él. Max lo había salvado. El veterinario del campamento se acercó con una sonrisa cansada pero amable. Te hemos estabilizado, José. La pierna está rota, pero con tiempo y cuidado te recuperarás. Ahora lo más importante es que estés bien de salud y descanses. José asintió con la cabeza, agradecido. Sabía que la situación había sido grave, pero también sabía que estaba aquí gracias a su amigo, Max. Max no se apartó de su lado. Durante las siguientes horas, el perro permaneció junto a José, nunca alejándose ni un paso. El equipo médico comenzó a realizar las primeras intervenciones, pero Max seguía mirando a José con sus ojos llenos de lealtad, como si estuviera cuidando de él, como siempre lo había hecho. José miró a su perro y sintió una gratitud profunda. No podía evitar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Te debo mi vida, Max», susurró, acariciando su pelaje, lo que hizo que el perro moviera su cola con entusiasmo, como si entendiera cada palabra. Durante los días que siguieron, José fue sometido a varios tratamientos para aliviar el dolor y permitir que su pierna se recuperara. A pesar de que la situación era difícil y la recuperación sería larga, José sentía que el peor de los miedos había quedado atrás. La presencia constante de Max le daba consuelo. Max era más que un perro para José, era su compañero, su protector, su amigo. Su vínculo había trascendido la relación típica entre hombre y perro. Había sido Max quien, en la hora más oscura, había hecho lo que parecía imposible. José no podía olvidarlo. Al principio, José se sintió impotente debido a la gravedad de la lesión. No podía caminar, no podía mover la pierna con facilidad. Cada día era una lucha para volver a la normalidad. Pero mientras estaba en recuperación, algo dentro de él comenzó a cambiar. No solo estaba agradecido por haber sobrevivido, sino que también sentía una nueva perspectiva sobre la vida.
La tormenta y el rescate le habían dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Max seguía allí, siempre a su lado, en cada paso del proceso. Cuando José comenzaba a sentirse desanimado, Max lo miraba con aquellos ojos llenos de confianza y amor. A veces, José sentía que solo con la presencia de Max podía encontrar la fuerza para continuar. El perro parecía saber cuándo José necesitaba un pequeño empujón o un recordatorio de que podía superar cualquier obstáculo. La relación entre ellos se había profundizado de una manera que José no sabía que era posible. Max no solo era su salvador, sino que se había convertido en su roca emocional. A medida que los días pasaban, José comenzó a realizar sus ejercicios de fisioterapia, siempre con Max a su lado. Al principio, los movimientos eran dolorosos, pero Max lo alentaba, mostrando su presencia constante. Cuando José comenzaba a frustrarse con los ejercicios, Max se acercaba y le ofrecía su apoyo, en un acto tan simple pero tan significativo. En esos momentos, José sentía que nada en el mundo podría separarlos. Max había estado allí cuando la vida de José corría peligro, y ahora estaba allí, ayudándolo a recuperar lo que había perdido. Una tarde, después de varias semanas de arduo trabajo y dedicación, José decidió dar su primer paso sin la ayuda de las muletas. Max estaba a su lado, mirando a José con una intensidad que solo él podría comprender. José dio un paso, luego otro, y aunque el dolor era intenso, lo logró. Max movió su cola de felicidad, como si supiera que ese paso era más que un simple movimiento. Era una muestra de que José estaba superando sus limitaciones, que estaba viviendo, que no se había dejado vencer. «Lo logramos, Max. Lo logramos», dijo José mientras abrazaba a su perro. Max respondió con un lamido en la cara como si dijera: «Claro que lo logramos, papá». La relación entre ellos ya no era solo de dueño y mascota, sino de una profunda conexión emocional y de supervivencia compartida. En los días que siguieron, José comenzó a disfrutar de su recuperación, aunque con la cautela que siempre le había caracterizado. Pero ahora sabía que no estaba solo. Max lo había salvado, y a partir de ese momento su vida sería más rica, más plena, porque el amor y la lealtad de su perro le habían dado una nueva oportunidad para vivir. Los dos, juntos, empezaron a retomar sus paseos por la montaña, pero ahora con una profunda gratitud por cada paso que daban. Max seguía siendo el líder, el perro que había guiado a su dueño en los momentos más oscuros, y José estaba decidido a aprovechar cada día que la vida le había dado. La historia de Max no sería solo una historia de valentía y coraje. También sería una historia de amistad, amor incondicional y una lección sobre lo que significa nunca rendirse, no solo en momentos de crisis, sino en todos los aspectos de la vida. Max no solo había salvado a su dueño de la muerte, le había dado el regalo más grande de todos, la oportunidad de volver a vivir. Después de todo lo que José había hecho en el pasado, no pudo evitar sentirse abrumado por la gratitud hacia Max. La valentía de su perro había cambiado el curso de su vida, y ahora, mientras caminaba junto a él por los mismos caminos por los que todos habían comenzado, comprendió algo que nunca antes había entendido. La verdadera fuerza de la tierra reside en la supervivencia. A pesar de la adversidad, todavía tengo el coraje de seguir adelante, de confiar en quienes amas y, sobre todo, de nunca rendirme. La tormenta había sido una prueba en tierra para José, una campana para ambos. Habían enfrentado juntos el viento, el frío y el peligro, pero el amor inquebrantable de Max había sido lo que los había mantenido unidos en la vida. José sabía que había sobrevivido enteramente gracias a la lealtad de su perro, quien sin duda había arriesgado su vida para salvarlo. Max en tierra había sido un compañero,
un verdadero héroe. Ahora, mientras caminaban juntos, José miraba a Max con profunda admiración. El perro, que lo había arriesgado todo por su dueño, lo seguía con el mismo amor y lealtad de siempre. No les importaron las herencias ni los sacrificios que ambos hicieron, porque al final lo único que se derrumbó fue el vínculo inquebrantable que los unía. La historia de Max no es solo la de un perro que salvó a su dueño. Es la historia de cómo el coraje, la lealtad y el amor verdadero pueden superar incluso las adversidades más extremas. José sabía que nunca podría devolverle a Max todo lo que sentía por él. Pero lo que sí sabía era que juntos podrían seguir enfrentándose al mundo, porque ahora su relación era más fuerte que nunca. Si esta historia te conmovió, deja de comentar. ¿Alguna vez tu perro te ha salvado o te ha mostrado una lealtad inesperada? Comparte tu experiencia y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias inspiradoras como esta. Nos encantaría conocer tu historia.